Bienvenido a Cosmovisión Latina. Estamos viendo el pensamiento posmoderno. Hoy nos toca ver cultura posmoderna y su cosmovisión. ¿Cómo piensa el hombre posmoderno? Él dice, si es agradable, hazlo. Encontramos en Filipenses 3, versículos 18 al 19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este versículo describe prácticamente el pensamiento, si es agradable, hazlo. Solo estamos pensando en lo que nos satisface y en el placer. El único pecado no reconocido es el no divertirse. Es una sociedad hedonista. El placer es lo único que no necesita justificación. Nada es mentira, piensa el posmoderno. Nada es verdad. Todo depende del vidrio con que se mira. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Como no hay verdad en el pensamiento posmoderno, sino lo que hay son verdades, todas las verdades tienen igual valor y todas deben ser reconocidas como tales. De lo contrario, eres intolerante u odiador. El posmoderno puede tomar conceptos totalmente opuestos y colocarlos en una sola bolsa y creer en ellos. Jesús, en su postulado, o un símbolo vaciado de su personalidad y su obra, fue lo que dijeron algunos. Entonces, ¿qué más piensa el hombre posmoderno? No me convences con tu razonamiento, le hago caso a mi corazón. La propuesta de Hollywood, ¿cuál es? Sigue tu corazón, ¿no es cierto? ¿En cuántas películas estamos viendo eso? Hazle caso a tu corazón. En la película Frozen es fácil engañar a la mente, pero es muy difícil engañar al corazón. En las iglesias, pastor, miéntame, pero hágame sentirme bien, ¿no es cierto? No es ese pensamiento posmoderno. Mi corazón es la medida para determinar lo correcto o incorrecto. Eso es como piensa el hombre posmoderno. También el hombre posmoderno piensa, es bueno si a la mayoría le gusta, o por último, si funciona o si sirve. La ilustración. Atanasio contra el mundo en la edad antigua, Lutero en la edad moderna, ¿no es cierto? Son ejemplos donde no es todo lo que la mayoría funciona, es lo que sirve. Ni es lo bueno lo que la mayoría cree, sino lo que la palabra de Dios dice. Nuestra tendencia normal a leer las noticias o buscar una aplicación o explicación de algo es ver la más votada, la más elegida y la más recomendada. Es decir, nuestra tendencia es lo que la mayoría considera que es bueno, nosotros lo adoptamos como bueno. Y si a la mayoría le ha funcionado, entonces a nosotros también nos va a funcionar y nos va a servir. Es la tendencia a dejarse llevar por las encuestas de opinión en temas sobre el aborto, la homosexualidad, etc. Otra forma de pensar, no existe lo correcto o incorrecto, solo lo que conviene. En Isaías dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La justificación del aborto como el derecho sobre mi cuerpo. Cómo nosotros llamar bueno algo matando a un ser inocente en el cuerpo. Es la clara muestra del pensamiento de la posmodernidad. Otra forma de pensar es comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Si los muertos no resucitan, está registrado en la Biblia, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 32 al 51 y 52. Tenemos una cultura del posmoderno que es una cultura de lo instantáneo. La comida, el café, la educación, la silueta, la espiritualidad. Tenemos una escatología instantánea. Ya no se predica un cielo. La gente quiere que las calles de oro, aquí mismo, incluyendo a los pastores, no esperan en el más allá, quieren hoy y ahora. El placer es lo más importante. Por lo tanto, el dinero es importante. Por lo tanto, el éxito también es importante.
Hay dos perspectivas con respecto a lo instantáneo. Uno, el placer como fin último. Y lo vemos esto en la música, en el reggaetón, en la música tropical, en la cumbia, en la villera, el alcoholismo, negocios de entretenimiento. La muerte como opción aceptable. Es decir, esta instantaneidad la vemos como la muerte como una opción aceptable. Es decir, a través de las drogas, degeneración de la música, teatro, cine, tribus urbanas, etc. Ahora, el posmodernismo es la era en que perdimos la ilusión. Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera leer a Salvador Ledutre en los capítulos 7 y 8. Y me gustaría dejarle algunas preguntas. Por ejemplo, si pudieran dar su opinión sobre la presencia de la posmodernidad en el arte, la política, la sociedad y la religión. Gracias. Ahora veremos la cultura posmoderna y su cosmovisión. Pero antes de ello vamos a hacer una comparación del pensamiento medieval, moderno y posmoderno. El pensamiento medieval, su objetivo era alcanzar la eternidad y ¿a través de qué fundamento? De la fe. En cambio, el pensamiento posmoderno, su objetivo era construir una sociedad perfecta. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el fundamento? La razón. En cambio, el pensamiento posmoderno, el hombre posmoderno, lo que hace es disfrutar del hoy, es decir, su objetivo es el disfrute y el placer. ¿Y bajo qué fundamento? Bajo el fundamento de la sensualidad, de lo sensitivo. Ok, ahora continuemos diciendo cómo piensa el hombre posmoderno. O el posmodernismo, ¿qué es primeramente? Uno, comparándolo con el modernismo, en el modernismo la autoridad es la razón. En el posmodernismo la autoridad es la experiencia. Ahora, en el pensamiento moderno existe una sola verdad. En cambio, en el pensamiento posmoderno existen varias verdades. La verdad es relativa. La certidumbre de los absolutos, las cosas son buenas o pueden ser malas. Directamente eso es el pensamiento moderno. En cambio, el pensamiento posmoderno, la irrealidad de los absolutos. Nada es bueno, nada es malo, todo es relativo. En cambio, el pensamiento posmoderno, la incertidumbre de lo sobrenatural, ¿será? Se cuestiona uno el pensamiento moderno. En cambio, el posmodernismo, la enormidad de lo espiritual. Probemos es la palabra que lo define mejor. En cambio, el modernismo, la uniformidad de la opinión sobre la vida. Hay una sola forma de pensar sobre la vida. En cambio, en el posmodernismo encontramos una pluralidad de las opiniones sobre la vida. Para el modernismo lo importante era la ética. En cambio, para el posmodernismo es la estética. Bien, ¿cómo piensa el hombre posmoderno? Si es agradable, hazlo. Filipenses 3:18 nos dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es interesante ver que el hombre posmoderno lo que busca es simplemente si es agradable, hazlo. Si lo disfruta, solo hazlo. El único pecado para el pensamiento posmoderno es aquel que no es reconocido y es el que no se puede divertir. Somos una sociedad hedonista, piensa el posmoderno. El placer es lo único que necesita justificación. Fueron las palabras famosas del director de Playboy. Ahora, también el posmoderno dice, nada es mentira, nada es verdad. Todo depende con el vidrio en que se lo mire. En cambio, la Biblia dice algo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el pensamiento posmoderno, como no hay verdad, si no hay verdades, todas las verdades tienen igual valor y todas deben ser reconocidas como tales. De lo contrario, uno termina siendo intolerante o odiado o odiador, ¿no? El posmoderno puede tomar conceptos totalmente opuestos y colocarlos en una misma bolsa y creer en todos ellos. Ahora, no me convences con tu razonamiento, le hago caso al corazón o a mi corazón.
¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a ellos? Romanos 1:28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Engañoso es el corazón, dice en Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como la propuesta del pensamiento posmoderno es todo lo contrario a la verdad bíblica. Hollywood nos dice, sigue tu corazón. La película Frozen, si ustedes recuerdan, en un episodio dice, es más fácil engañar a la mente, pero es muy difícil engañar al corazón. Y ustedes pueden buscar en YouTube un video que es muy bonito, que es Hazle caso al corazón, que se promociona justamente este pensamiento. Y si queremos encontrar un poquito más de esto, lo podemos encontrar en la iglesia. Pastor, hágame sentirme bien, aunque eso cueste o le cueste a usted mentirme, ¿no? Al final de las cosas, el pensamiento posmoderno dice, mi corazón es la medida final para determinar lo correcto e incorrecto. Otra forma de pensamiento posmoderno es bueno si a la mayoría le gusta, o si funciona, o si sirve. Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Nuestra tendencia normal al leer las noticias o buscar una aplicación, siempre estamos buscando ¿qué? Las más leídas, ¿no? Las más votadas, las más elegidas, las más recomendadas. Cuando usted quiere saber de un libro o algo, va y mira los likes que le han dado a ese libro, ¿no es cierto? Entonces tendemos normalmente a buscar y a entender que las cosas que la mayoría aprueba deben ser las mejores o deben ser buenas. Es siempre esa tendencia que tenemos a dejarnos llevar por las encuestas de opinión en temas sobre el aborto o la homosexualidad. Si todo el mundo está creyendo que el aborto es bueno, ¿por qué no aprobarlo como bueno? Si todo el mundo está creyendo que la homosexualidad es lo que necesita nuestra sociedad para ser más moderna y ser más inclusiva, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Es bueno si la mayoría le gusta. Ese es el pensamiento posmoderno. Otra frase que define el pensamiento posmoderno es: no existe lo correcto o incorrecto, solo lo conveniente. La palabra del Señor nos dice en Isaías: ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto lo encontramos en cada etapa de los estratos sociales. Algo que es muy interesante es la justificación del aborto como un derecho de mi cuerpo, un derecho a matar a un inocente que está dentro de mi cuerpo. Comamos y bebamos, otra frase, que mañana moriremos. Esta frase ha salido de un verso bíblico que está y dice así: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. ¿Por qué? Mañana moriremos. ¿Qué caso tiene? He aquí os digo un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados y los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, de los versos 32, 51 al 52. Este pensamiento o esta frase nos lleva a lo que es instantáneo. La cultura nuestra es una cultura de lo instantáneo. Se dan cuenta que tenemos café instantáneo, comida instantánea, educación instantánea, hasta silueta instantánea. Inclusive ya estamos llegando a tener espiritualidad instantánea. Ya no se predica un cielo. La gente quiere las calles de oro aquí mismo, incluyendo a los pastores. No lo esperan. Ya queremos tener una escatología instantánea. El placer es importante. Por lo tanto, el dinero es importante. Por lo tanto, el éxito es importante. Hay dos perspectivas de la instantaneidad del pensamiento posmoderno. El primero, el placer como fin último. El placer, y lo podemos ver en la música, en el reggaetón, la música tropical, la cumbia, la villera. Lo podemos ver en adicciones como el alcoholismo y en los negocios de entretenimiento. Y lo segundo es la muerte como una opción aceptable. ¿Por qué? Las drogas, la degeneración de la música, teatro y cine y tribus urbanas nos muestran como una opción aceptable para poder acabar con todas nuestras angustias. Ahora, ¿cómo concluimos?
Permítame concluir dejándole algunas preguntas de todo esto que hemos hablado. 1. ¿De qué manera creen que la Edad Media influencia nuestra realidad? Elijan un personaje en la historia que crean que ejerza una mayor influencia en nuestro mundo actual y justifiquen su elección. Ahora, si ustedes quisieran alejarse lo más posible del pensamiento medieval y moderno, ¿cómo sería su pensamiento? ¿Cómo pensarías? Y unos cuantos cuestionamientos más. ¿Cómo cree usted que la presencia de la posmodernidad ha influenciado en el arte, la política, la religión? Les dejo esa pregunta para ustedes. Hasta la próxima.